Bienvenidos a este Draw My Life que se llama Literatura Griega, Periodo Helenístico. La literatura griega fue un periodo que abordó entre los años 500 y 300 a.C., en el cual se trabajó en la creación de textos que creaban diferentes autores dependiendo de sus maneras de pensar, sus historias y sus tradiciones. La literatura griega es el tipo de literatura que creó los personajes y estereotipos que se han ido repitiendo en todas las épocas en las grandes obras de literatura occidental. En la antigua Grecia, con la literatura griega, lo que se buscaba era, junto al pueblo hebreo, mostrar su pensamiento, su arte, su política o su literatura, en este caso sus dioses o su mitología. Ahora hablemos del helenismo. El helenismo se dio como tal en el año 323 a.C. con la muerte de Alejandro Magno y la conquista del último reino helenístico en 31 a.C. Geográficamente esto afectó a Asia Menor, Egipto y el cercano Oriente, desde el Levante hasta el río Indo. Ahora hablemos de la poesía helenística. Bueno, en cada uno de los reinos que fue afectado por la muerte de Alejandro Magno, o sea, cada uno de los reinos helenísticos tenían diferentes características, pero había algo que los unía. Por ejemplo, en este caso, los unió el gran comercio o la gran movimiento comercial que se tenía en estos reinos. Se comercializaban esclavos, incienso, se comercializaban perfumes y también se comercializaban joyas preciosas. La mayoría de estos bienes eran adquiridos por la alta sociedad y por esas personas que buscaban la ambición en este tipo de cosas materiales. Esta poesía nos dio el pensamiento de buscar la satisfacción material e intelectual. Ahora hablemos de los autores principales de la poesía helenística. Comencemos con Calímaco. Este fue uno de los poetas alejandrinos más famosos, filólogo y erudito, caracterizado por su rigor técnico, y desarrolló su carrera literaria bajo protección de los Ptolomeos II y III. Este autor fue entre los años 310 y 240 a.C. Lo que lo llevó a la fama fueron sus himnos, que eran escritos para las alabanzas a los dioses. Ahora hablemos sobre Apolonio de Rodas. Apolonio fue un discípulo de Calímaco en la escuela que se fundó en Alejandría. Estuvo entre los años 295 y 215 a.C. Apolonio es el autor del poema épico Argonáuticas y además de esto dirigió la Biblioteca de Alejandría durante algunos años. Ahora hablemos de Teócrito. Fue un poeta ciliciano y uno de los más importantes representantes de la literatura helenística, que ha pasado en la historia como el fundador de la poesía bucólica o pastoril. Estuvo entre los años 310 y 260 a.C. Se dice que sus obras eran una referencia al campo, al amor o a la música. La prosa filosófica. Se dice que la prosa filosófica nació para cambiar la mentalidad de las personas. La mayoría de pensamientos se preguntaban de dónde venimos, a dónde vamos y cuál es el origen de la humanidad. Claro, sin inferir en la divinidad y la mitología. Uno de sus autores más importantes fue Platón, que nació en Atenas en el año 427 a.C. y murió en el año 347 a.C. Fue uno de los alumnos más aventajados de Sócrates. Lo que buscaba Platón con sus obras era transmitir enseñanzas a cambio de dinero, y en total se conservan 43 obras. Aristóteles fue uno de los filósofos más grandes de toda la humanidad.
Nació en Estágira en el año 384 a.C. y murió en Calcis en el año 322 a.C. Tras pasar por muchas escuelas, fue discípulo de Platón. Fue llamado Filipo de Macedonia para ser el maestro de su hijo Alejandro. Con sus obras lograba transmitir diferentes puntos de vista.